Dos hombres, un maestro. Pedro y Judas. Dos nombres que resuenan con fuerza en la historia sagrada. Dos hombres que caminaron junto al Maestro, escucharon su voz, vieron sus milagros y fueron testigos del amor encarnado en la persona de Jesús. Y, sin embargo, cada uno tomó un camino muy distinto en el momento más crucial. Pedro, el pescador impulsivo, de corazón ardiente, de palabra rápida y espíritu apasionado. Un hombre sencillo, que dejó las redes y la barca para seguir a un rabino itinerante por fe. Judas, el enigmático, el que manejaba la bolsa del grupo, el que hablaba poco pero observaba mucho. También llamado por el mismo Maestro, también caminando por los mismos senderos polvorientos, también escuchando las mismas parábolas. Ambos fueron elegidos. Ambos fueron amados. Ambos fueron parte del círculo íntimo de Jesús. Y sin embargo, uno negó. El otro traicionó. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué uno fue restaurado y el otro se perdió en la oscuridad de su propia culpa? El relato de Pedro y Judas no es simplemente la historia de dos discípulos, sino el espejo de la humanidad entera. En ellos vemos nuestras luchas internas, nuestros momentos de fe y nuestras caídas más vergonzosas. Representan el dilema eterno del alma humana ante la santidad y la fragilidad, el amor divino y el ego humano. Pedro fue el primero en declarar, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Su confesión fue celebrada por Jesús como una revelación del Padre. Fue llamado la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Sin embargo, esa misma boca que confesó la divinidad de Jesús, lo negó 3 veces en una noche oscura, bajo la presión del miedo. Judas, por su parte, fue el que entregó al Maestro por 30 monedas de plata. Lo saludó con un beso, el símbolo de la traición más amarga. Su nombre ha quedado ligado para siempre al acto de traicionar, al punto que pocos osan nombrar así a sus hijos. Pero si miramos más de cerca, veremos que ambos actos, la negación de Pedro y la traición de Judas, fueron fruto de la debilidad humana. Ambos fallaron. Ambos pecaron. Lo que marcó la diferencia no fue el error, sino la respuesta posterior. Pedro lloró amargamente. Judas se desesperó. Pedro corrió al sepulcro. Judas corrió al abismo. Pedro fue restaurado en amor. Judas se ahogó en su culpa. Jesús conocía el corazón de ambos. No le sorprendió ni la negación ni la traición. En la última cena, anunció a ambos: «Uno de ustedes me entregará», y luego, mirando a Pedro, le dijo: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Sin embargo, Jesús no retiró su amor. No los expulsó del grupo. No los humilló públicamente. Los amó hasta el fin. Este capítulo nos invita a mirar estos dos hombres con ojos de comprensión. A dejar de ver a Judas solo como el traidor maldito y a Pedro como el héroe restaurado. Ambos fueron humanos. Ambos fueron amados por Cristo. Ambos tuvieron la oportunidad de responder al amor. Uno volvió. El otro no. Y esa es la gran lección, no se trata solo de cuán grave fue nuestro error, sino de si estamos dispuestos a volver al Maestro cuando caemos. Porque su gracia aún llama, aún restaura, aún perdona. Pedro y Judas no son solo personajes del pasado. Son símbolos vivos de nuestras decisiones diarias. En cada acto de fe, somos Pedro. En cada acto de traición al amor, somos Judas. Pero en cada mañana donde la gracia nos alcanza, tenemos una nueva oportunidad de elegir volver, de ser restaurados, de ser abrazados por el mismo Maestro que nunca deja de amar. Judas, el traidor desde dentro. Judas Iscariote. El nombre que se convirtió en sinónimo de traición. Un discípulo que caminó junto a Jesús durante 3 años, vio milagros, escuchó enseñanzas llenas de vida y, sin embargo, fue el instrumento por el cual el Hijo del Hombre fue entregado. Pero detrás del acto infame de la traición, ¿quién era realmente Judas? ¿Qué lo movía? ¿Cómo llegó a tal extremo? La historia de Judas no comienza con la traición, sino con una elección. Jesús lo llamó, como a los demás discípulos. No lo eligió por error ni por descuido. Lo eligió sabiendo todo. En Judas había un potencial, una posibilidad. Y,
como los otros 11, fue enviado a predicar, a sanar, a liberar. Judas participó en la misión del reino. Era parte del círculo íntimo. No un infiltrado, no un extraño, sino un hermano entre hermanos. Sin embargo, algo en su interior comenzó a torcerse con el tiempo. El Evangelio según Juan nos dice que Judas era el encargado de la bolsa común y que solía sustraer lo que se depositaba en ella. Pequeños actos de deshonestidad que quizás fueron creciendo en secreto, alimentados por la codicia, la frustración o tal vez la decepción. Muchos han especulado sobre las motivaciones de Judas. Algunos sugieren que esperaba un Mesías revolucionario y se sintió traicionado al ver a un Jesús manso, humilde, que hablaba de amar a los enemigos en vez de derrotarlos. Tal vez quería forzar la mano del Maestro, obligarlo a rebelarse con poder. Otros piensan que simplemente se dejó consumir por la ambición, cediendo al deseo de riqueza o reconocimiento. Sea cual sea la motivación, Judas permitió que su corazón se endureciera. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión premeditada. Fue a los líderes religiosos y preguntó, ¿qué me darán si les entrego a Jesús? 30 piezas de plata fue el precio acordado. El precio de un esclavo. El valor que se le asignó al Salvador. Y lo más desconcertante es que, a pesar de saber todo, Jesús no lo expuso. En la última cena, cuando menciona que uno lo traicionaría, no señala a Judas con el dedo. Le da una última oportunidad de arrepentirse. Le ofrece un bocado, símbolo de comunión y amor. Un gesto íntimo. Pero Judas ya había cerrado su corazón. El evangelista Juan dice, después del bocado, Satanás entró en él. Judas se levantó y salió. Y añade una frase cargada de simbolismo, era de noche. No solo la noche literal, sino la oscuridad espiritual que envolvía su alma. Lo que siguió fue una escena dolorosa, el beso de la traición. En Getsemaní, mientras Jesús oraba con agonía, Judas llega con una multitud armada. Se acerca al Maestro y lo saluda con un beso. Un acto que solía expresar afecto, ahora se transforma en símbolo de traición. Jesús le responde con palabras que cortan el alma, amigo, ¿a qué vienes? Incluso en ese momento, no lo llama enemigo. Lo llama amigo. Es una de las frases más conmovedoras del Evangelio. Jesús sigue viendo a Judas como alguien amado, incluso en medio de la traición. Pero la historia no termina ahí. Judas, al ver que Jesús fue condenado, sintió remordimiento. Devolvió las monedas. Confesó, he pecado entregando sangre inocente. Pero su culpa lo consumió. No acudió a Jesús. No esperó la resurrección. No buscó el perdón. Se ahogó en su desesperación y terminó quitándose la vida. ¿Y si Judas hubiese esperado 3 días? ¿Y si hubiese corrido al sepulcro como Pedro? ¿Y si hubiese llorado ante el resucitado y pedido perdón? ¿Lo habría perdonado Jesús? Por supuesto. Porque el amor de Cristo alcanza aún a los más perdidos. Pero Judas no lo creyó. Se condenó a sí mismo. El drama de Judas es el drama de todos aquellos que sienten que han ido demasiado lejos para volver. Que han cometido un error imperdonable. Que la culpa los ahoga y la esperanza parece lejana. Pero el Evangelio es claro, no hay pecado que el amor de Cristo no pueda perdonar si hay un corazón arrepentido. Judas no fue condenado por traicionar, sino por no creer que podía ser perdonado. Su desesperación le impidió ver que el mismo Jesús que iba camino a la cruz, lo hacía también por él. Este capítulo nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. A preguntarnos, ¿cuántas veces vendemos a Jesús por nuestras propias ambiciones, deseos o comodidades? ¿Cuántas veces lo traicionamos con un beso, con una sonrisa falsa, con un corazón dividido? Judas no está tan lejos de nosotros. Vive en cada acto donde elegimos nuestras tinieblas sobre la luz de Cristo. Pero también nos enseña que, mientras hay vida, hay oportunidad de redención. Judas salió de noche, pero tú puedes volver con la luz del amanecer. Judas, el traidor del beso. Judas Iscariote no era un extraño. Era parte del grupo. Compartía pan con Jesús. Administraba el dinero. Tenía un lugar de confianza.
Pero también tenía un corazón dividido. Por momentos creía. Por momentos cuestionaba. Y en algún punto, el amor al dinero y la desilusión por un Mesías que no se ajustaba a sus expectativas lo empujaron hacia la oscuridad. Fue Judas quien fue a los sacerdotes. Fue él quien dijo, ¿qué me daréis? Y yo os lo entregaré. 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. El precio del Hijo del Hombre. Pero no fue un acto impulsivo. Fue premeditado. Fue frío. Fue calculado. Y lo más estremecedor, fue con un beso. Un beso en el rostro. Un acto de afecto usado como flecha de traición. Pedro, el negador desde el corazón. Pedro, también conocido como Simón, es sin duda una de las figuras más destacadas entre los 12 apóstoles. Su carácter apasionado y su devoción ferviente hacia Jesús lo convierten en un personaje complejo, lleno de luz y sombra. Su vida es un relato de fe, errores, arrepentimiento y redención. Para comprender su negación, es fundamental entender el corazón de Pedro, un corazón ardiente, lleno de amor pero también de miedo. Desde el primer encuentro con Jesús, Pedro mostró una entrega total. Dejó su trabajo como pescador y siguió al Maestro sin titubeos. Su espontaneidad y sinceridad fueron cualidades que lo definieron, y en muchas ocasiones, fue la voz de los discípulos. Fue él quien proclamó, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», una confesión que Jesús reconoció como revelación divina y por la cual lo llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Sin embargo, esta misma pasión que llevó a Pedro a declararse valiente y firme también lo llevó a caer cuando enfrentó la prueba. Jesús mismo le advirtió en la última cena, «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pero Pedro, confiado en su fortaleza, negó esta advertencia y aseguró que jamás abandonaría a su maestro, aun si todos los demás lo hicieran. Cuando llegó la hora de la prueba, Pedro enfrentó un momento decisivo que cambió para siempre su vida. Tras la detención de Jesús, Pedro fue seguido a distancia hasta el patio del sumo sacerdote, donde, temeroso de ser identificado como uno de los seguidores de Jesús, negó 3 veces conocerlo. Sus palabras cortantes y sus negaciones contrastaron con el amor y la fidelidad que había jurado poco antes. En ese instante, el corazón de Pedro se quebró y un dolor profundo lo invadió. Cuando el gallo cantó, recordó la advertencia del maestro y, abrumado por el remordimiento, rompió en llanto amargo. Lo que hace único a Pedro no es solo su negación, sino su reacción posterior. A diferencia de Judas, Pedro no se hundió en la desesperación ni huyó para esconderse en la culpa. En cambio, su negación fue el inicio de un proceso de transformación y crecimiento espiritual. Pedro reconoció su debilidad y su necesidad de la gracia de Dios. Esta experiencia de fracaso y arrepentimiento se convirtió en la base sobre la cual sería restaurado y fortalecido. Después de la resurrección, Jesús no rechazó a Pedro. Por el contrario, le dio una misión clara: apacienta mis ovejas. Esta invitación fue un acto de perdón y confianza, que sanó las heridas causadas por la negación y le devolvió el valor para ser líder y guía de la naciente iglesia cristiana. El negador desde el corazón es, en realidad, el discípulo que aprendió a levantarse. Su historia nos habla de la fragilidad humana y de la esperanza infinita que surge cuando reconocemos nuestras fallas y buscamos la misericordia de Dios. Nos enseña que caer no significa perderse para siempre, sino que puede ser la puerta para un nuevo comienzo. Pedro nos muestra que el amor no se mide por la perfección, sino por la capacidad de volver a intentarlo. Que la negación puede convertirse en confesión. Que la duda puede ser vencida por la fe. Que la debilidad puede ser fortalecida por la gracia. Y que la traición personal a veces es el camino para entender más profundamente el amor incondicional de Jesús. Su vida posterior a la negación está llena de actos de valentía, predicación apasionada y servicio incansable, pero siempre con la humildad de quien sabe que pudo fallar y que fue perdonado. Pedro se convierte así en un ejemplo eterno para todos aquellos que, como él, luchan contra sus propios temores y limitaciones. Finalmente, el negador desde el corazón es también el discípulo que nos recuerda que en el camino de la fe, no importa cuántas veces caigamos, sino cuántas veces nos levantemos con la ayuda del Maestro.
Que el amor de Dios no se agota ni se desvanece ante nuestros errores, sino que siempre está dispuesto a restaurar, transformar y dar nueva vida. Pedro, la negación de la verdad. Pedro, el líder, el vocero del grupo. El que caminó sobre el agua. El que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que prometió, aunque todos te abandonen, yo no. Pero esa noche, todo cambió. Jesús había sido arrestado. Pedro lo seguía de lejos. Se calentaba junto al fuego en el patio del sumo sacerdote. Una criada lo vio. Lo señaló. Le dijo, tú estabas con él. Pedro lo negó. Otra vez. Y otra vez. Y en la tercera, incluso maldijo para convencer a los presentes de que no conocía a Jesús. Entonces cantó el gallo. Y Jesús lo miró. Esa mirada no fue de condena. Fue de dolor. De compasión. De verdad. Pedro salió corriendo, y lloró amargamente. El beso y la espada, una noche de confusión. La noche en que Judas entregó a Jesús no fue simplemente una traición física, sino un momento cargado de confusión, temor y decisiones que marcarían para siempre la historia de la humanidad. Esa oscura noche en el huerto de Getsemaní se convirtió en el escenario donde la lealtad, el miedo y la violencia chocaron en un drama que trascendió el tiempo. Cuando Judas llegó con la multitud armada, no lo hizo solo para detener a un hombre cualquiera, sino al Maestro que había transformado vidas, que había hablado de amor y justicia, que había curado enfermos y predicado el reino de Dios. La multitud llevaba antorchas y armas, preparada para actuar contra alguien considerado un peligro político. Pero Jesús, consciente de todo, salió al encuentro sin miedo. El beso de Judas, el gesto que iba a delatar a Jesús, fue un símbolo lleno de ironía y dolor. Un beso, que normalmente expresa afecto y amistad, se convirtió en el sello de la traición. La dualidad de ese acto revela la complejidad humana. Judas usó un símbolo de amor para ejecutar un acto de odio y entrega. Fue la expresión máxima de una confusión interna, donde el corazón y la mente estaban en conflicto. En ese instante, los discípulos presentes reaccionaron con desesperación. Pedro, con su impulsividad característica, sacó una espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Este acto refleja la tensión entre la violencia y la paz, entre la impulsividad humana y la calma divina. Jesús, sin embargo, reprendió a Pedro y curó la herida del siervo, mostrando una vez más su camino de perdón y no violencia. La noche se tornó un torbellino de emociones contradictorias. La multitud apresaba al Maestro, mientras los discípulos huían atemorizados, sumidos en la confusión y el temor. La oscuridad física se combinaba con la espiritual. Jesús, el Salvador, estaba solo frente a la traición y la inminente cruz, pero su corazón estaba lleno de amor incluso por quienes lo entregaban y negaban. Mientras tanto, Pedro, con el corazón dividido, seguía a distancia, ocultándose entre las sombras, temeroso de ser reconocido. Su negación aún estaba fresca, y la culpa pesaba sobre él como una pesada carga. En la noche, Pedro enfrentó el reto más duro de su fe, un momento donde la palabra y el acto se enfrentaron. La tensión entre su amor por Jesús y su miedo a sufrir lo llevó a negar 3 veces al Maestro. La confusión de esa noche no solo se vive en los hechos visibles, sino en el alma de cada uno. Judas traicionó con un beso, Pedro negó con palabras, y los discípulos huyeron con miedo. Pero Jesús permaneció firme, sabiendo que cada paso era necesario para cumplir el propósito divino. La noche fue oscura, sí, pero también estaba llena de una luz invisible, la luz del sacrificio y del amor que salvaría al mundo. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre los momentos en que nuestra propia vida se llena de confusión y miedo. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, cuando la traición o la negación parecen tomar control, debemos recordar que la noche más oscura puede ser el preludio del amanecer. Jesús nos muestra con su ejemplo que, incluso en la traición y la negación, el amor y la gracia permanecen presentes, ofreciendo esperanza y perdón. La noche del beso y la espada nos revela que la fidelidad no siempre es fácil, que el amor verdadero puede ser probado en las circunstancias más adversas. Nos muestra la fragilidad humana, pero también la posibilidad de redención.
La espada de Pedro fue un intento de defender, aunque imperfecto, y el beso de Judas, aunque doloroso, fue un llamado a mirar más allá de las apariencias y entender el drama humano que llevó a la traición. Así, esta noche confusa nos enseña que en medio del caos y la incertidumbre, hay un plan mayor. Que las acciones humanas, por imperfectas que sean, pueden ser usadas para cumplir propósitos divinos. Que la traición y la negación, aunque dolorosas, no son el final de la historia, sino un capítulo dentro de un relato de amor eterno y salvación. El beso y la espada, una noche de confusión. El huerto de Getsemaní estaba cubierto de silencio. Jesús oraba, sudando como gotas de sangre, mientras sus discípulos dormían. La hora había llegado. El plan eterno avanzaba. Y en medio de la oscuridad, se escucharon pasos, voces, antorchas que rasgaban la noche. Judas iba al frente. Su rostro estaba sereno, pero su alma temblaba. Se acercó al maestro, y con un beso selló su traición. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre, Judas?, dijo Jesús. Pedro reaccionó. El impulso del corazón lo dominó. Sacó una espada y atacó. Hiró al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús lo detuvo. Guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Y en un acto de compasión, sanó al herido. Esa noche, uno vendió al maestro con un beso. El otro quiso defenderlo con violencia. Ambos confundidos. Ambos creyendo hacer lo correcto. Pero no entendían que la victoria de Jesús no vendría con espadas, ni sería impedida con traiciones. Él iba a la cruz, por amor. El arrepentimiento de Judas y su destino. La historia de Judas Iscariote no termina simplemente con la traición a Jesús, su destino posterior es un episodio lleno de tormento interno. Arrepentimiento profundo y una amarga desesperación que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y las consecuencias del pecado. Después de haber entregado a Jesús con un beso, Judas fue testigo de cómo las autoridades arrestaban al maestro. Pero en lugar de encontrar paz o alivio por haber cumplido con lo que consideraba una misión, el peso de la culpa comenzó a aplastarlo desde dentro. En el fondo de su corazón, algo no encajaba. Su traición, aunque planeada y ejecutada, despertó un remordimiento que lo consumía. El Evangelio de Mateo relata que Judas, lleno de remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y ancianos, reconociendo que había pecado al entregar sangre inocente. Este acto, aunque público, fue insuficiente para lavar la culpa que sentía. Judas intentó regresar el dinero, pero su arrepentimiento no fue acompañado de un verdadero cambio de corazón ni de una búsqueda de reconciliación con Jesús. El dolor que Judas experimentó fue inmenso. La traición, que comenzó como una acción fría y calculada, se convirtió en un tormento insoportable. No encontró consuelo ni esperanza, y la desesperación lo llevó a un final trágico, la muerte por suicidio. Se ahorcó, incapaz de soportar la carga de su culpa. El destino de Judas es un recordatorio sombrío de las consecuencias de elegir el camino del pecado sin buscar la verdadera redención. Su historia nos muestra que el arrepentimiento por sí solo, cuando está vacío de fe y esperanza, puede llevar a la desesperanza y a la destrucción. Pero, ¿qué aprendemos del arrepentimiento de Judas? Primero, que el reconocimiento del error es apenas el primer paso. El arrepentimiento genuino implica un cambio profundo, una vuelta hacia Dios con humildad y fe. Judas, a pesar de su dolor, no buscó esa reconciliación y eso lo llevó a perder la esperanza. También nos enseña la importancia de la misericordia divina, que está siempre disponible para quien la busca sinceramente. La historia de Judas nos confronta con la pregunta, ¿cómo podemos evitar caer en la desesperación cuando hemos cometido errores graves? La respuesta está en confiar en que Dios siempre ofrece perdón y un nuevo comienzo, como hizo con Pedro y tantos otros. El destino final de Judas ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates teológicos. Algunos ven su suicidio como un acto desesperado y condenable, mientras que otros lo consideran una tragedia humana profunda, producto de su incapacidad para enfrentar el perdón y el amor divinos. Sea cual sea la interpretación, su historia permanece como una advertencia sobre el peligro de la traición y la desesperanza.
Por último, el arrepentimiento de Judas nos invita a reflexionar sobre la libertad humana y la responsabilidad de nuestras decisiones. Judas eligió su camino, pero la historia nos muestra que incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz que nunca se apaga, la gracia de Dios. La diferencia entre Judas y Pedro no fue solo la acción, sino la respuesta al fracaso y al error. En conclusión, el destino de Judas Iscariote es una lección eterna sobre la importancia del arrepentimiento verdadero, la búsqueda del perdón y la necesidad de no perder la esperanza. Aun cuando parezca que todo está perdido. Su vida y su final nos desafían a mirar más allá de los errores y a comprender que el amor de Dios siempre puede alcanzar el alma más herida, si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. El arrepentimiento de Judas y su destino. Cuando Judas vio que Jesús fue condenado, un remordimiento profundo lo llenó. Fue al templo. Lanzó las monedas de plata delante de los sacerdotes y gritó: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ya era tarde. Los líderes religiosos no lo consolaron. Le dijeron: «¿Qué nos importa? Allá tú». Y Judas, en medio del dolor, del vacío, del peso de su culpa, fue y se ahorcó. Aquí se detiene la historia de Judas. No sabemos si lloró. No sabemos si clamó a Dios en el último instante. Lo que sí sabemos es que no volvió a Jesús. El mismo Jesús que llamó a Pedro. El mismo que habría perdonado también a Judas si él hubiera regresado. Pero su desesperación lo alejó. Judas conoció el remordimiento, pero no el arrepentimiento que transforma. Vio la oscuridad de su acción, pero no buscó la luz del perdón. Las lágrimas de Pedro y su restauración. La historia de Pedro es una de las más conmovedoras en los evangelios, porque muestra la fragilidad humana y, al mismo tiempo, la gracia transformadora de Dios. Después de negar a Jesús 3 veces en una misma noche, Pedro vivió un momento de profundo dolor y arrepentimiento que marcaría el inicio de su restauración y fortalecimiento para la misión que Dios le tenía preparada. La negación de Pedro fue un acto motivado por el miedo y la confusión. Aunque había declarado con valentía que nunca dejaría solo a Jesús, la realidad fue distinta. Cuando las circunstancias se tornaron difíciles, cuando la amenaza de la autoridad se hizo tangible y el frío de la noche envolvió el ambiente, Pedro cedió al temor y negó conocer a su maestro. Pero esa misma noche, después del canto del gallo, ocurrió algo crucial. Pedro recordó las palabras de Jesús, quien le había profetizado que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. En ese instante, una ola de dolor y culpa invadió su alma. No era solo una negación física, sino un quebranto profundo en su corazón. Se alejó y lloró amargamente, y esas lágrimas fueron el símbolo de un arrepentimiento sincero. Las lágrimas de Pedro no fueron solo la expresión de su tristeza, sino también el comienzo de su transformación. Reconocer su falla fue el primer paso hacia la humildad que lo prepararía para ser un líder fortalecido en la fe. La humildad es una virtud que nace cuando enfrentamos nuestras limitaciones y dejamos de lado el orgullo que nos ciega. Después de la resurrección de Jesús, Pedro experimentó una restauración pública y poderosa. En una escena llena de simbolismo, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas?, y 3 veces Pedro respondió afirmativamente. Este diálogo no solo reafirmó el amor entre maestro y discípulo, sino que sirvió para redimir la negación anterior, restableciendo a Pedro en su llamado y misión. La restauración de Pedro no fue solo un perdón, sino un encargo para liderar la iglesia naciente. Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas», confiándole la responsabilidad de cuidar a su pueblo. Esta comisión demuestra que Dios no solo perdona, sino que también capacita y encomienda a quienes han caído para que sirvan con mayor compromiso y amor. El testimonio de Pedro nos muestra que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración divina. No importa cuán grande haya sido la falla, ni cuán profunda la herida, Dios está dispuesto a perdonar y a dar una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Pero este proceso requiere humildad, reconocimiento del error y voluntad de cambio. Pedro se convirtió en una piedra fundamental para la iglesia cristiana. Su vida, marcada por la pasión y la impulsividad, fue transformada por la gracia que recibió. Sus lágrimas en aquella noche oscura fueron el preludio de un liderazgo valiente, lleno de fe y esperanza, que inspiró a muchos a seguir a Jesús a pesar de las persecuciones y dificultades.
Además, la experiencia de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Todos enfrentamos momentos de duda, miedo y caída. Pero las lágrimas de arrepentimiento y la búsqueda sincera del perdón pueden abrir el camino para una renovación profunda. La restauración que Pedro vivió es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten lejos de Dios por sus errores. Finalmente, la historia de Pedro es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de fallas, sino en la capacidad de levantarse y seguir adelante con fe renovada. Sus lágrimas fueron semilla de un nuevo comienzo, y su restauración, la prueba de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier negación o error. Así, Pedro nos enseña que aunque podamos caer, siempre existe la posibilidad de volver a levantarnos, restaurados y preparados para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. Las lágrimas de Pedro y su restauración. Pedro lloró. Lloró como un niño perdido. Lloró como un alma rota. No huyó como Judas. No se colgó del cuello, pero sí del arrepentimiento. Durante días, Pedro cargó la culpa. La mirada de Jesús en ese patio quedó grabada en su alma. Y entonces, llegó el amanecer de la resurrección. Las mujeres corrieron al sepulcro. Un ángel les dijo, «Id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea». Tiempo después, a orillas del mar, Pedro se encontró con Jesús. 3 veces, el maestro le preguntó, «¿Me amas, Pedro?» Y 3 veces, Pedro respondió, «Sí, Señor. Tú sabes que te amo». 3 negaciones. 3 confesiones. Y una restauración perfecta. El contraste final, 2 hombres, 2 caminos. En la historia de los apóstoles Pedro y Judas, encontramos un contraste profundo y conmovedor que revela las múltiples facetas de la condición humana, la libertad de elección y el poder transformador del arrepentimiento y la gracia divina. Ambos fueron hombres cercanos a Jesús, testigos privilegiados de su ministerio, pero sus caminos después de la traición y la negación tomaron rumbos radicalmente diferentes, marcando un ejemplo para toda la humanidad. Pedro y Judas, aunque compañeros, encarnan 2 respuestas distintas ante la caída y el fracaso espiritual. Judas, el traidor, optó por el camino de la desesperación y el suicidio, incapaz de encontrar esperanza en medio de su culpa. Pedro, por su parte, eligió la vía del arrepentimiento sincero, la humildad y la fe renovada, lo que lo llevó a la restauración y a una vida transformada. Este contraste nos invita a reflexionar sobre la libertad que todos tenemos para decidir nuestro destino, incluso cuando enfrentamos nuestros peores errores. La historia de Judas muestra cómo el peso de la culpa puede destruir si no se encuentra la luz del perdón y la reconciliación. En cambio, Pedro nos enseña que ningún error es definitivo cuando hay disposición para reconocerlo y buscar la misericordia de Dios. Mientras Judas cayó en la desesperanza y terminó con su vida, Pedro experimentó una segunda oportunidad que no solo cambió su destino personal, sino que también influyó en la historia de la humanidad a través de su liderazgo en la iglesia primitiva. Su restauración demuestra que el amor de Dios puede transformar incluso al más errante. El destino de estos 2 hombres también simboliza la lucha interna que cada ser humano enfrenta entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la fe y la duda. Sus vidas son un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios desafíos espirituales y emocionales. El camino de Judas es una advertencia sobre el peligro de ceder al desespero y cerrar el corazón a la gracia. Su traición fue una herida profunda no solo para Jesús, sino también para él mismo, quien no supo cómo sanar su alma rota. La falta de esperanza y el rechazo del perdón lo llevaron a un final trágico que contrasta con la misericordia divina. Por otro lado, el camino de Pedro es un faro de esperanza para todos los que tropiezan en la vida. Su historia nos enseña que la caída no es el fin, sino una oportunidad para crecer en humildad, fortaleza y amor. Sus lágrimas de arrepentimiento abrieron la puerta a una nueva vida, llena de propósito y servicio. Este contraste final entre Pedro y Judas no busca juzgar, sino mostrar la complejidad de las decisiones humanas y la importancia de elegir el camino del perdón y la reconciliación. Ambos hombres estuvieron cerca de Jesús, pero sus corazones reaccionaron de maneras muy diferentes frente a la crisis. En última instancia,
sus historias convergen en un mensaje universal: todos somos vulnerables, todos podemos fallar, pero también todos tenemos la capacidad de levantarnos y ser transformados por el amor de Dios. La diferencia está en la respuesta que damos a nuestras caídas. El legado de Pedro y Judas nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras propias negaciones y traiciones, y a decidir si permitimos que nos destruyan o si las usamos como catalizadores para una vida renovada. En conclusión, el contraste final entre estos dos hombres es un llamado a la reflexión profunda sobre el poder del arrepentimiento, la misericordia y la libertad de elegir nuestro camino. Nos recuerda que, aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro está en nuestras manos y en nuestra respuesta al amor incondicional de Dios. Reflexión: todos somos Pedro y Judas. Al contemplar las vidas de Pedro y Judas, no solo vemos dos personajes históricos o bíblicos, descubrimos en ellos un espejo donde podemos reconocer aspectos profundos de nuestra propia naturaleza humana. En sus historias, con sus luces y sombras, encontramos reflejados nuestros miedos, nuestras debilidades, pero también nuestras posibilidades de redención y transformación. Todos, en algún momento, somos Pedro y Judas. Pedro, el discípulo impulsivo y apasionado, representa aquella parte de nosotros que desea seguir lo correcto con valentía, pero que a veces flaquea ante el miedo y la presión. Su negación de Jesús es un momento de profunda fragilidad humana, un instante en el que la inseguridad y el temor se imponen sobre la fe. Sin embargo, Pedro también simboliza la capacidad de arrepentirse, de enfrentar el propio error y encontrar en la humildad la puerta hacia la restauración. Por otro lado, Judas encarna la sombra más oscura del ser humano, la traición, la desesperanza y la incapacidad para ver más allá del propio dolor. Judas nos muestra cómo la ambición, la desilusión o el resentimiento pueden corromper el corazón, llevándonos a decisiones trágicas cuando no encontramos esperanza ni perdón. Su historia es una advertencia sobre lo peligroso que es abandonar la luz del amor divino y rendirse al vacío del desaliento. Pero más allá de estas imágenes extremas, el punto central es que en cada uno de nosotros conviven estas dos realidades. En nuestra vida diaria, podemos negar nuestra fe o nuestras convicciones por miedo a la crítica o al rechazo, como Pedro. Y también podemos traicionar nuestros valores y a quienes amamos, como Judas, cuando cedemos a la desesperación o al egoísmo. Este reconocimiento no busca condenarnos, sino invitarnos a la reflexión y al autoconocimiento. Reconocer que todos somos Pedro y Judas es aceptar nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones, y abrirnos a la posibilidad de la transformación que Dios ofrece a cada alma arrepentida. El camino de Pedro nos muestra que no importa cuán profundo haya sido nuestro error, siempre es posible levantarse y volver a caminar con dignidad y propósito. La fe renovada, el arrepentimiento sincero y la confianza en la misericordia divina son los pilares que sostienen esta nueva vida. En contraste, la historia de Judas nos alerta sobre el peligro de cerrar el corazón al perdón y a la esperanza. Su destino nos recuerda que la falta de reconciliación interior puede conducir a la autodestrucción, y que es vital buscar ayuda, guía y luz antes de que la oscuridad nos consuma. Esta dualidad también nos invita a mirar con compasión tanto a los demás como a nosotros mismos. Entender que todos tenemos momentos de flaqueza y decisiones erradas debe impulsarnos a ser más misericordiosos y menos juiciosos, creando espacios donde la restauración y el perdón puedan florecer. Por eso, al pensar en Pedro y Judas, no solo recordamos sus historias antiguas, sino que las llevamos a nuestro presente, preguntándonos, ¿en qué momentos he negado mi verdad o mis creencias por miedo? ¿Cuándo he traicionado a alguien o a mí mismo por desesperación o egoísmo? Y, sobre todo, ¿cómo puedo hoy elegir el camino del arrepentimiento y la esperanza? Este proceso de introspección es fundamental para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. Es un llamado a la valentía de enfrentar nuestras sombras y a la confianza en que la luz siempre puede vencer la oscuridad. Al finalizar esta reflexión, recordemos que no estamos solos en nuestras luchas. La historia de Pedro y Judas es una invitación a confiar en la gracia divina que nos sostiene y nos transforma, y a reconocer que, aunque todos somos Pedro y Judas, tenemos la posibilidad de elegir quién queremos ser a partir de hoy.
que esta reflexión nos impulse a vivir con mayor autenticidad, humildad y amor, conscientes de que cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestra fe y caminar con esperanza. Reflexión: todos somos Pedro y Judas. A veces traicionamos como Judas, por un interés personal, por un deseo, por miedo al rechazo. Otras veces negamos como Pedro, cuando callamos ante la verdad, cuando actuamos sin fe. Pero hay una diferencia al alcance de todos: el camino del regreso. Jesús ya sabía que Pedro iba a negarlo, y aún así lo llamó. Lo formó. Lo amó. Lo preparó. Tu fracaso no es el final. Tal vez tú también has llorado en la soledad por haber fallado. Escucha esto: Jesús te está buscando. Aún tienes un lugar en su mesa. Que no se apague nuestra fe. En este momento de reflexión profunda sobre la vida de Pedro y Judas, sus decisiones y sus destinos, elevamos una oración sincera para que nuestra fe no se apague. Para que nuestras dudas no nos alejen del amor y la gracia que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Señor, en este instante nos acercamos a ti con corazones abiertos y humildes, reconociendo que, al igual que Pedro y Judas, somos humanos y vulnerables. En medio de nuestras luchas, miedos y momentos de oscuridad, te pedimos que nos sostengas con tu amor infinito, que renueves en nosotros la esperanza y el deseo de seguirte con fidelidad. Padre Celestial, sabemos que la fe no es un camino fácil. Hay noches de dudas, de pruebas y de temores que amenazan con apagar la llama que tú has encendido en nuestro interior. Pero hoy te pedimos que esa llama nunca se extinga, que aunque flaqueemos, encontremos la fuerza para levantarnos y continuar nuestro camino contigo. Te pedimos que, como hiciste con Pedro, nos des la gracia de reconocer nuestras debilidades sin miedo, de enfrentar nuestras caídas con valentía y arrepentimiento sincero. Que podamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, confiando en que tú eres un Dios de misericordia y renovación constante. Señor Jesús, tú que conoces el corazón humano y sus luchas, acompáñanos en nuestras noches oscuras. Cuando la tentación de negar tu amor o abandonar la fe se acerque, recuérdanos tu presencia constante, tu mano extendida para levantarnos, y el poder de tu perdón que renueva y transforma. Que nuestras lágrimas, como las de Pedro, sean semillas de esperanza y no de desesperación. Que nuestro arrepentimiento nos lleve a una vida nueva, llena de propósito y servicio, y no a la desesperanza ni al abandono. Danos la valentía para aceptar tus correcciones y el deseo ferviente de crecer en tu amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que inflames nuestros corazones con pasión por ti, que nos guíes en la verdad y la sabiduría para enfrentar las pruebas sin perder la fe. Que podamos ser luces en medio de la oscuridad, testimonios vivos de tu amor y tu poder para transformar vidas. Padre, te suplicamos que nos enseñes a amar como tú amas, sin condiciones ni límites, para que nunca caigamos en la traición ni en la negación. Que nuestro compromiso contigo sea firme y perseverante, y que podamos reflejar tu luz en cada acto de nuestras vidas. Señor, en este tiempo de incertidumbre y desafíos, fortalece nuestra fe para que no se apague ante las adversidades. Que podamos confiar en tus promesas, sabiendo que tú caminas a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso. Ayúdanos a recordar que, aunque nuestras fuerzas fallen, tú eres el refugio seguro donde podemos encontrar paz y fortaleza. Que no permitamos que las dudas ni los temores nos alejen de ti, sino que, en cada caída, busquemos tu perdón y tu abrazo sanador. Te pedimos también por aquellos que se sienten lejos de ti, que han perdido la fe o están atrapados en la desesperanza como Judas. Que puedan encontrar en tu misericordia un nuevo comienzo, y que tu amor los alcance para sanar sus heridas y renovar su espíritu. Señor, haznos instrumentos de tu paz y tu esperanza. Que, así como Pedro fue restaurado para liderar con valentía, nosotros podamos ser testigos valientes de tu amor, llevando tu mensaje de salvación a quienes nos rodean. Finalmente, te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Que nunca se apague la fe que has sembrado en nosotros. Que nuestra esperanza sea firme como la roca, y nuestro amor tan profundo como el sacrificio que hiciste por nosotros. En tus manos ponemos nuestra confianza, y con gratitud elevamos esta oración, seguros de que tú nos escuchas y nos sostienes siempre. Amén. Oración final: que no se apague nuestra fe. Señor Jesús, hoy me acerco a ti, como Pedro, con lágrimas, con vergüenza, con un corazón quebrado.
He fallado. He callado. Te he negado con mi vida muchas veces. Pero hoy me rindo. No quiero huir como Judas. No quiero cargar el peso de la culpa en soledad. Hoy corro hacia ti. Mírame, Señor, como miraste a Pedro en el patio. Con amor. Con compasión. Con redención. Recuérdame que mi historia no termina en el fracaso, sino en tu perdón. Enséñame a llorar como Pedro, pero también a esperar la mañana de la restauración. Y que al final, pueda oírte decir, ¿me amas? Y responder, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Amén.